Almighty fortresses are God, our bulwark never failing. Our helper, He amid the flood, unmortal wills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power great, and on with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. Dust as Al capítulo 2, y si el Señor nos permite, hoy vamos a abordar todo el capítulo 2 del libro de Jonás, ¿sí? Todo el capítulo 2 del libro de Jonás. Y para mí ha sido súper emocionante estudiar un libro profético. Es un libro de mucho aliento, y a medida que lo voy estudiando, cada vez estoy más convencido del hecho de que la intención del autor, por lo tanto, la intención de Dios, es hacer una denuncia. Lo hemos venido hablando. Dios quiere denunciar el corazón cruel del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha entregado a la crueldad. Tienen las promesas, tienen el conocimiento, tienen los profetas, tienen la predicación continua de la palabra, tienen hombres que han sido fieles en promulgar el mensaje de Dios, tienen acceso a la persona de Dios, tienen todo, absolutamente todo, para ser la nación de Dios ante el mundo y de esa manera alcanzar al mundo que está siendo destruido por causa del pecado. Y entonces estamos viendo que el Señor, habiendo proporcionado todo, vemos cómo el pueblo de Dios le da la espalda a Dios y se entrega a la crueldad. Y hemos dicho la crueldad porque no ser compasivos, no abrir la boca para predicar la palabra de Dios, en función de que las personas, escuchando la proclamación de la palabra, escapen de la ira de Dios, es algo realmente cruel. Teniendo todo en nuestras manos para proclamarle al mundo entero el mensaje de salvación, para que escapen de la condenación eterna, de la ira eterna, de la ira poderosa de Dios, no lo hacemos, y eso es cruel. Y el pueblo de Israel había construido una forma de religión hueca, donde se había trincherado y donde se había entregado para no obedecer, para no replicar, para no vivir a la luz de este deseo que Dios tiene, que es que el mundo sea salvado. Y entonces cuando leemos el libro de Jonás, uno se pregunta ¿por qué hay una narrativa? ¿Por qué hay una profecía? ¿Por qué hay una prosa con toda esta impronta, con todo este fracaso espiritual descrito? Y la única razón es porque Dios quiere que sepas qué es lo que Él piensa cuando vos no te vestís de compasión. Dios quiere que sepas qué es lo que Él piensa cuando vos no te vestís de compasión. Cuando vos no estás abriendo tu boca para hablar del mensaje de salvación. Ahora nos introducimos en una escena nueva, o no es una escena, sino en realidad que hay una irrupción en el género, ¿sí? En el género literario. Hasta ahora todo lo que leímos en el capítulo 1 ha sido prosa. La prosa es una forma de escritura donde hay improntas personales, vivencias personales. La narrativa, por ejemplo, es una expresión de prosa, y esa es la forma en la que Jonás ha escrito el primer capítulo, ¿sí? En forma de prosa.
Pero cuando nos introducimos en el capítulo 2 hay un cambio en la literatura, hay un cambio en el género literario. Y entonces ahí necesitamos utilizar otras herramientas de interpretación. Lo que utilizamos anteriormente fue todo muy textual, fue todo muy histórico, fue un análisis más profundo en la semántica de las palabras, pero ahora vamos a tener que ver otro género literario que está mucho más lleno y complejo de lenguaje figurativo, de paralelismos, de sinónimos, de antónimos, de contrariedades, de reflexiones, porque lo que vamos a tener acá es un salmo, ¿sí? Es una canción, es una lírica, es un poema hebreo. Y entonces ahí hay una irrupción, ahí hay un cambio. Y yo sé que quizás esto puede sonar técnico, pero acordate que nuestro afán a la hora de predicar la palabra es entender lo que hay en la mente del autor. Esa es nuestra preocupación. La predicación se hace legítima cuando el predicador está predicando la intención original del autor. Y entonces tenemos que entender qué es lo que este autor está haciendo con esto que él está escribiendo. ¿Por qué estaba utilizando una canción? ¿Qué es lo que él quiere comunicar? Y acá viene algo muy interesante. Cada vez que en el Antiguo Testamento una persona escribía una canción, lo hacía para expresar sentimientos, estados anímicos. Está hablando de peregrinaje emocional, está hablando de transiciones anímicas. Y eso es lo que Jonás quiere que vos sientas a lo largo de todo el capítulo 2. Lo que él quiere que sientas es qué es lo que una persona experimenta cuando se entrega a la desobediencia, ¿Qué es lo que una persona experimenta cuando una persona se entrega a la desobediencia? Y la intención primaria del autor con el capítulo 2 es que vos te puedas meter en su corazón, puedas meterte en sus sentimientos, puedas meterte en la vivencia que él está viendo, pero no desde la narrativa, desde los eventos, sino desde las pasiones internas que están ocurriendo en él, ¿sí? Ahora, una de las cosas interesantes es que, como lo mencionamos anteriormente, este salmo va a revelar cómo Dios también está trabajando en la vida y en el corazón de su profeta. Dios va a trabajar en la vida de él para poder revertir algo que estaba muy arraigado en la mente y en el corazón de Jonás, que era una falsa doctrina, una idea errada acerca de Dios, una distorsión acerca de la persona divina de Jehová. ¿Y cuál era esa doctrina? Puedo escapar de la presencia del Señor. Puedo escapar del llamado de Dios. Y entonces Jonás te va a contar desde lo interno de su corazón, no una vivencia, no te va a narrar cuáles fueron las experiencias reales y temporales durante los 3 días en el gran pez, sino lo que él va a hacer es contarte tu corazón. Y vas a ver algunas cosas que él vivió a través de lo que él está contando, pero eso solamente a modo de que puedas entender su angustia, su preocupación, su dolor, la oscuridad que le está inundando en ese momento. Entonces, si me permitís ponerle un título a la predicación de hoy, el título de la predicación de hoy está muy relacionado con el que hemos venido manejando, pero es el peregrinaje de un hombre cruel, el peregrinaje de un hombre cruel. Y estamos hablando de Jonás como un hombre cruel porque, ya lo hemos dicho, él no tiene compasión en su corazón, él no tiene bondad en su corazón, ¿no? Él quiere huir. Él no es un hombre que está caracterizado por el temor, por el miedo, sino él está caracterizado por su falta de compasión. Él no le interesa otra cosa más que sus prejuicios, que su persona, que su comodidad. Él solamente está interesado en esto, ¿no? Y esto lo ha llevado a la crueldad. Esto vamos a ver al final de la narrativa, en la segunda mitad del libro, cómo Jonás responde, ¿no? Y cuáles son las razones que lo llevaron a Jonás realmente a escapar de ahí. Pero ahora Jonás está ahí en el vientre del pez, ¿no? Y muchos han dudado en cuanto a esto, ¿no? Y no es algo de sorprender. La Biblia ha hablado de muchas ocasiones y en muchas maneras de que Dios ha actuado milagrosamente con personas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el libro de Génesis se nos narra acerca de la persona de Enoc, ¿no? Que fue tomado a la presencia del Señor. Se nos cuenta la historia de Elías, ¿sí? Ahí en Segunda de Reyes, en los primeros capítulos,
que Elías fue tomado por un carro de fuego, dice, ¿no? Y eso no es literal, eso es una... recuerden que el idioma hebreo está muy limitado de palabras y lo que el autor del libro de Primera de Reyes está tratando de escribir es con palabras familiares para él lo que él vio, ¿no? Y lo que pasó fue que Elías fue arrebatado, su vida fue tomada. No es de sorprendernos de encontrar a una persona, por ejemplo, muerta en un sepulcro con un cuerpo en descomposición, ¿no? Justo esta semana ahí estábamos trabajando en la obra y es bastante notorio cuando hay un cadáver en un lugar, ¿no? Y se había muerto un perrito cerca y los chicos estaban todos trabajando, descompuestos, sabíamos que estaba el cadáver ahí, así que cuando llegué a trabajar me dieron el trabajo de no sé cómo se dice, ¿ah? De darle sepultura, así que tuve que enterrarlo. Y sabemos, y entonces está Lázaro ahí y afuera se siente el hedor, ¿no? Y entonces él está tomado ahí, su cuerpo está descomponiéndose y el Señor lo llama y sale. No es algo extraño pensar que Dios pueda tomar o tener la vida de una persona muerta en un estado de descomposición y después salir de ahí. O no nos resulta extraño, por ejemplo, el capítulo 12 de 2 de Corintios, cuando Pablo dice que él fue tomado, él fue llevado a un lugar celestial y ahí le fueron reveladas cosas que él no puede decir, que le es prohibido decir, que son indecibles, ¿no? Y entonces ahí él está contando una experiencia. Entonces, cuando vos ves eso a lo largo de las Escrituras, ¿no te parece inverosímil el hecho de que Jonás pueda ser preservado en el vientre de un pez? O sea, es algo que Dios puede hacerlo. Y ya lo hemos mencionado, ¿no? Como Dios preserva la vida del embrión adentro de una madre y eso es un milagro real. Vos pensás en la vida gestándose, es un milagro. No nos resulta irracional pensar, Dios puede preservar la vida de una persona en el vientre de un pez. Y ahí arranca el capítulo 2, versículo 1 con esta premisa. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de un pez. Ahora, acá hay algunas salvedades que tenemos que hacer. Número 1, esto no es una única oración, ¿sí? Recordad que esto no es prosa, esto es lírica, esto es poesía. Y lo que Jonás está haciendo es, por medio de una canción, retratarte o resumirte cómo fue su estado anímico durante estos 3 días y estas 3 noches que él estuvo en el vientre del pez. O sea, cuando vos lees esto, no tenés que pensar que esta fue la única oración que Jonás hizo, porque esa no es la intención que él está tratando de comunicar. Lo que él está haciendo, él está viendo su vivencia en el vientre del pez, él está viendo su alma, él está viendo su corazón, él está viendo su mente, y entonces lo que él va a hacer escribir un poema que resuma cuál fue los elementos cruciales que lo acompañaron durante 3 días de oración. No había nada que él pudiera hacer. No había nada que él pudiera experimentar. No hubiera nada que él podría hacer para salir de ese vientre y poder salvarse a sí mismo. No había absolutamente nada. Entonces lo que él va a hacer es escribir una canción para que vos sepas qué es lo que él sintió en ese momento. La forma verbal que aparece ahí, oró, es un verbo cual, ¿cierto? Es un verbo consecutivo y además es imperfecto. Lo que esto muestra no solamente es que hubo una oración, sino que hubo repetidas oraciones, y acá está el contenido de estas oraciones. Si vos querés saber qué era lo que le estaba diciendo, bueno, Jonás te lo resume y te va a decir, esto es lo que yo viví en el vientre del pez. Entonces, entremos en el vientre del pez, pero más adentro del pez, entremos en el corazón del profeta y veamos qué es lo que le puede llegar a pasar a un hombre de Dios que abiertamente se entrega a la crueldad. Vamos a entrarnos en el corazón de un hombre que abiertamente se entrega a la desobediencia y aprendamos un poco de él, aprendamos un poco de su peregrinaje. Ahora, una de las cosas que también son llamativas del texto es que cuando uno encuentra esto, muchos críticos han dicho, ¿por qué una canción en el medio de una prosa? ¿Por qué una canción en el medio de una narrativa? Si Jonás venía con un género literario, ¿por qué cambiar el género literario, no? Ahora, esto no menosprecia o no cambia el hecho de que todo lo que leímos hasta acá, o sea, todo el capítulo 1, sea también una lírica, que eso es algo que también han tratado de hacer los críticos. En realidad, lo que estamos leyendo ahí, esto es lo que dicen los críticos, no es una afirmación histórica de lo que Jonás vivió, sino es
es un relato figurativo de lo que Jonás vivió, ¿no? Pero ya respondimos esta pregunta el domingo pasado, cuando el Señor Jesucristo estaba dándole esta señal a sus discípulos, ahí en el capítulo 2, en el libro de Mateo. Él dijo, tal como Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cierto? Y esto habla de que el Señor Jesucristo tomó como un hecho fehaciente, real y vívido lo que Jonás vivió. Nosotros debemos asumirlo así. Ahora, cuando vos lees los libros proféticos, nos damos cuenta de que este comportamiento es muy natural en la escritura poética y en la literatura profética. Vos vas a ver, por ejemplo, en el libro de Jeremías, eventos que él va narrando, profecías que él fue dando, predicaciones que él fue proporcionando, y de repente él va mechando con canciones, con lírica, con lamentaciones. Él va haciendo esto, ¿no? Y esto es algo muy natural. Entonces, no hay duda de que el género literario del primer capítulo es prosa y el capítulo 2 es lírica, es poesía. Entonces, si esa es la intención, si eso es lo que el autor está haciendo, y realmente creo que fue así, entonces lo que hoy vamos a hacer es tener un culto emocional. Vamos a tener un culto lleno de emociones. Y no emociones, a ver, yo quiero explicarte una cosa. No emociones para que vos sientas emociones, para que vos sientas un estado anímico diferente. Pero sí tenés que entender una cosa. Las emociones santas son una realidad en la Biblia. Hay emociones pecaminosas, pero también hay emociones santas. Y entendemos el orden en el que estas se deben venir en la vida del creyente. La transformación de la mente, la transformación del corazón produce nuevos estados anímicos. No al revés. No quiero sentir cosas nuevas para que cambie mi voluntad o para que cambie mi vida. No, yo cambio mi entendimiento y a partir de un cambio de entendimiento viene un cambio de emociones y a partir de un cambio de emociones viene una voluntad distinta. Y vamos a ver en el capítulo 3 el cambio de la voluntad, pero primero necesitamos ver cómo cambia la mente y por lo tanto las emociones del profeta desobediente, ¿no? Y esto es algo muy importante. Déjenme abrir otro paréntesis también. Muchas veces me he topado con personas que en el aconsejamiento me preguntan ¿por qué tendría que escribir acerca de mis vivencias a la hora de luchar en contra del pecado? Y la razón es porque creo que tenés más de 152 textos diferentes en toda la Biblia que fueron escritos principalmente para que vos entiendas cómo se siente una persona en un estado de obediencia, cómo se siente una persona en un estado de desobediencia, cómo se siente una persona en un estado de castigo y disciplina, cómo vive una persona a la luz del error, cómo vive una persona a la luz de la injusticia y del mundo injusto. Esta es la intención de todos los cantos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y todo eso que encontramos ahí fue escrito y plasmado en función de describir cómo una persona puede revertir los patrones pecaminosos que afectan su vida. Y entonces Jonás está tratando de que el error, ya después de haber vivido todo lo que él vivió, de que el error no vuelva a su mente. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer escribiendo precisamente las mentiras, las experiencias más íntimas de su corazón plasmadas en una canción. Ahora, no creo que tengamos que hacer lo mismo en función de crear canciones, pero sí creo que es importante que nosotros, al igual que estos hombres, seamos reflexivos acerca de las vivencias que tenemos para poder entender la naturaleza del pecado que nos afecta. Todos los profetas, todos los cantores, todas las personas que escribieron en los salmos fueron personas, y ya lo hemos visto en varias ocasiones, que escribieron esos escritos porque tenían un anhelo y un celo y un deseo de transformación al igual que Jonás. Y a veces yo me persuado y me convenzo de esta idea. Si vos no tenés una disposición a tener un espíritu reflexivo, autocrítico, diligente, que tenga parámetros medibles a la hora de batallar en contra del pecado, no vas a ver transformación real. Y entonces nosotros entendemos que la forma en la que aplicamos eso en la vida de nuestra iglesia es animando a cada persona a que tenga un cuaderno donde está escribiendo sus experiencias, sus estados anímicos, las mentiras de su mente y sus nuevas resoluciones. Y eso es lo que vamos a ver acá, y espero que esto que nosotros podemos ver acá sea un ejemplo claro y te convenza de que la forma en la cual se debe luchar en contra del pecado es de la misma forma en que Jonás lo hizo.
es cambiando tu mente, cambiando tus emociones y tomando nuevas resoluciones. Si ese proceso no está en tu vida, va a ser muy difícil que seas efectivo a la hora de vencer y de mortificar el pecado. Va a ser muy difícil. Entonces, esta es una evidencia más de que cada uno de nosotros somos llamados a ser reflexivos, más cuando el pecado está afectando nuestras vidas, más cuando vemos que el pecado está dañando nuestra vida espiritual. Y acá está Jonás, totalmente dañado, totalmente corrompido por el pecado. Él ha creído y ha construido una idea en su mente, y es esta: yo quiero huir y puedo huir de la presencia del Señor. Y entonces el Señor lo alcanza y lo expone. Y lo hablamos el domingo pasado, ¿no? No hay suficiente oscuridad en el mundo para tapar a una persona que Dios va a sacar a la luz. Y Jonás se puede ir a la parte más oscura de la embarcación y aún estar en lo profundo del mar, en el vientre de un pez. Y ahí el Señor está, presenciando absolutamente todo, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 2, y vamos al primer punto. Déjame darte un poquito de estructura. En la primera parte del Salmo vamos a ver las emociones del profeta. O sea, vamos a verlas del versículo 2 hasta el versículo 6. Y después vamos a ver las convicciones del profeta desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Esa es la estructura del Salmo, ¿sí? Ahora, lo primero que vamos a ver de las emociones es la preocupación por el juicio de Dios. La preocupación por el juicio de Dios. Mira lo que dice ahí. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, fíjate que es interesante cómo arranca, ¿no? Acá hay un paralelismo, ¿no? Hay un paralelismo entre la palabra angustia y entre la palabra Seol. En la poesía hebrea hay diferentes tipos de paralelismos para construir significados. Hay paralelismos, por ejemplo, complejos se llaman, y este paralelismo complejo es cuando la idea A se extiende en la segunda línea, ¿sí? Hay una idea que se extiende, y esa es la primera forma de paralelismo. La otra forma de paralelismo que hay en la literatura poética hebrea es el paralelismo antitético. Vos decís una cosa y después en la segunda línea contrarias eso, y ahí yace el significado de lo que el autor quiere decir. Pero después hay un tercer tipo de paralelismo, que es el paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo es cuando la línea A es igual a la segunda línea y se ratifica el significado. Entonces, acá hay un paralelismo entre la palabra angustia y la palabra Seol. Ahora, Perdón, estoy un poquito mal de la garganta, con un caramelo porque me está doliendo mucho. El paralelismo que encontramos ahí está entre la palabra angustia y la palabra Seol. Y esto es importante afirmarlo. ¿Por qué razón? Recordad que el lenguaje poético está lleno de figuras, está lleno de simbolismos. Y cuando Jonás está utilizando la palabra Seol, él no está hablando de este lugar donde los muertos están aguardando el juicio de Dios. Entendemos eso por Seol, ¿no? El Seol es ese lugar donde las almas hoy en día que mueren sin Cristo son arrojados y están sufriendo y están aguardando por el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios un día va a llegar, cuando llegue el fin de los tiempos y llegue el tiempo del gran trono. Va a haber un gran alarido en el Seol, porque ellos están esperando de que, si bien están sufriendo en el Seol, ellos están clamando de que el momento del juicio no venga, porque el día que el juicio venga, van a resucitar, les van a dar sus cuerpos de nuevo, van a ir al tribunal y van a ser arrojados el resto de la eternidad en el infierno. Y eso va a ser un lugar de mucho tormento, porque ahí la ira de Dios se va a expresar con todo su furor. La ira de Dios se va a expresar con toda su energía, con todo su poder, castigando al pecado. Pero esta no es la idea que Jonás tiene en mente. La idea que Jonás tiene en mente no es que él está muerto, y él no está afirmando eso. Él está hablando en forma figurativa, y vamos a ver qué es lo que está queriendo decir. Dice que le invocó en su angustia a Jehová. Tienes que entender una cosa. En el texto hebreo, la palabra Jehová
aparece en primer lugar dándole prominencia, y no solamente se utiliza la palabra Yahvé, que es la palabra para Jehová, sino también la palabra Elohim. Invoqué a Jehová, Elohim, en mi angustia. Y hay algo muy importante que destacar acá. Cuando Jonás está en el vientre del pez, lo primero que él va a reconocer es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y vas a ver el progreso y el peregrinaje de este profeta, que ahora se está entregando algo que es muy importante, que es el arrepentimiento. Él va a entregarse al arrepentimiento. Y quiero decirte una cosa, no puede haber un verdadero arrepentimiento si vos no podés reconocer la autoridad total y real de Dios. Y eso es lo primero que Jonás va a hacer. Entonces, recuerda que esto no es una oración, sino es la síntesis de las oraciones. Y lo primero que Jonás va a reconocer en esta síntesis de oraciones es la autoridad de parte de Dios en todo este asunto. Cuando yo pensé que tenía el control de mi vida, cuando yo pensé que tenía el control de mi vocación, cuando yo pensé que tenía el control de mi destino, el Señor me mostró su autoridad soberana. El Señor me mostró su control providente. El Señor me mostró su soberanía compasiva salvando a los marineros, ¿cierto? Y ahora yo estoy en la angustia. Pero tenés que entender una cosa, él arrancaba invocando a Yahvé, a Elohim, a su autoridad máxima. Y entonces ahí de repente su mente, que había pensado que podía torcer la voluntad de Dios, que podía torcer el designio de Dios, ahora empieza a recobrarse de a poco y se da cuenta, por más de que me vaya a lo más profundo del mar, no puedo huir de la presencia de Dios. Él tiene toda la autoridad. Y sabes una cosa, esto es una realidad que a nosotros nos pasa también. Cuando nosotros estamos incurriendo en una falta grave en contra de Dios, tenés que entender que hay algo en tu mente que ha cambiado, hay algo en tu mente que se ha distorsionado, hay una mentira, ¿cierto?, que se ha incorporado y que vos la has creído y que en función de esa mentira vos has accionado. Y entonces Jonás ha metido esta mentira en su mente. Puedo escapar de lo que Dios me está pidiendo que haga. Y entonces en ese momento él empieza a reconocer de nuevo la autoridad de Dios. Dios tiene la autoridad suprema, total, de todo lo que ocurre y todo lo que acontece. Y entonces él invoca reconociendo esta autoridad, ¿no? Él invoca, él llama, él cruje. Esta palabra invoqué tiene que ver con un clamor desde adentro. Ahora, hay una palabra que es la palabra angustia, y esta palabra angustia es una palabra que se utiliza también en el léxico hebreo para describir una persona agonizando, alguien que está a punto de morir. Una de las cosas que vos vas a notar a medida que vas avanzando en el Salmo es que durante estos 3 días y estas 3 noches, Jonás tuvo una experiencia que se repitió continuamente y era: en cualquier momento la muerte llega. Ahora, él no sabía la resolución de Dios de sacarlo del pez. Él no sabía la resolución de parte de Dios de que le iba a dar una segunda oportunidad. Durante esos 3 días, la sensación que Jonás tuvo es: voy a perecer. En cualquier momento mi vida va a terminar. En cualquier momento mi vida va a terminar de esta manera. Y lo peor de todo es que mi vida va a terminar en una etapa de desobediencia. Qué triste iba a ser para este profeta que había antes dado el mensaje de Dios, terminar sus días siendo un hombre desobediente. Qué contrario que es a la imagen que vemos en segunda de Timoteo, cuando Pablo habla acerca de: estoy pronto a ser sacrificado, pero he corrido la buena carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo pronto ahora lo único que me espera es recibir la corona. Son 2 tipos de muerte diferentes, ¿no? Y sabemos que Pablo murió. Sabemos que Pablo fue decapitado, ¿cierto? Lo sacaron de la prisión mamertina y le cortaron la cabeza no mucho tiempo después de que escribió esas palabras. Ahora, acá ya tienen 2 muertes muy distintas, una de la otra. Tener la muerte de Pablo, decir: yo estoy tranquilo. Es una muerte fea, no me gustaría morir que me corte la cabeza, pero creo que es peor todavía morir pensando de que voy a morir en desobediencia a Dios. Pensando en que tenía la oportunidad de correr la carrera y no la corrí. Pensando en que podría haber sido efectivo y usado por Dios, haber visto la conversión de los ninivitas, y en realidad no me entregué a eso, sino que me entregué a una forma de vida egoísta. Y ahí terminó mi vida. Qué contraste, ¿no?, entre Pablo y Jonás, ¿no? Hay un contraste grande, pero
Jonás está angustiado porque sabe que en cualquier momento, él piensa que en cualquier momento su vida se va a terminar. Él está agonizando, él está muriendo. Y esa es la palabra que le está diciendo ahí, esa es la sensación que él tiene. Ahora, desde el seno del Seol clamé. Aunque Jonás no está hablando literalmente del Seol, él no está hablando de que él está en este lugar aguardando a que el tribunal del Señor venga. Lo que Jonás sí está diciendo es que él se siente como si estuviera en el Seol. Esta prolongación tortuosa de su muerte lenta lo hace sentir que en cualquier momento su vida va a terminar y el juicio de Dios va a venir sobre él. Lo más angustiante de estar en el Seol es pensar que cada segundo de tu vida estás lleno de un terror, de un pavor, de que en cualquier momento se va a escuchar una trompeta donde te van a dar de nuevo tu cuerpo, te van a sacar de ahí y vas a ser castigado por el resto de la eternidad de una forma que nunca antes experimentaste, en una prolongación eterna de tiempo, donde no hay nada que te pueda sacar de ahí. No hay evangelio, no hay predicadores, no hay iglesia, ya no hay absolutamente nada. Y entonces esa es la sensación del que está en el Seol, una preocupación, una angustia que nadie puede calmar, no hay esperanza para el que está en el Seol. Y entonces cuando Jonás está diciendo que estoy clamando desde el Seol, lo que él está diciendo es, no hay esperanza para mí. No hay palabra de aliento para mí. Estoy muriendo por haber desobedecido a la persona de Dios. Por haber sido cruel. Por haber dejado mi corazón vacío de compasión. Y entonces él se siente ahí, ¿no? Entonces esta es la primera emoción que vamos a ver en Jonás. Preocupación por el juicio de Dios. Segundo, mira lo que dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Acá vamos a ver la angustia física de una muerte lenta. Esta expresión que Jonás está poniendo acá está llena de la emoción que él está sintiendo, las sensaciones que él está viviendo por causa del estado en el que él está. No sé si alguna vez vos te has ahogado, no te ahogaste, estás acá, pero si has estado cerca de ahogarte o quizás te has caído en una pileta sin saber nadar, es una sensación bastante trágica y triste, ¿no? Hay varios tipos de experiencias que se pueden vivir en una persona que se está ahogando. Por ejemplo, una de ellas es un paro respiratorio, ¿no? El paro respiratorio es una de las primeras consecuencias de una muerte por ahogamiento, ¿no? Y esto es algo que es realmente desesperante porque lo que vos estás sintiendo es que tus pulmones no están pudiendo funcionar ni están pudiendo ingresar el oxígeno necesario. Hay otra de las formas una de las experiencias mientras vos te estás ahogando y es la hipoxia, la cual implica lesiones cerebrales, cardiorrespiratorias. También está la hipotermia, ¿no? Por más de que vos estés en el verano y te metas un tiempo en la pileta prolongado, llega un momento de que te da frío, ¿no? Porque no estamos diseñados para estar en el agua. Bueno, hay algunos que pueden durar más que otros. Si lo dejan el en el río, puede estar una semana. Pero no estamos diseñados para estar en el agua. Tu piel se empieza a arrugar, tu temperatura corporal empieza a descender. Y si no salís del agua, lo más natural es que empieces en un estado de hipotermia. Y la hipotermia es realmente un estado desesperante también. Hay otra de las experiencias que pasan cuando te estás ahogando y es el laringoespasmo. ¿Viste cuando inhalas agua por la nariz? ¿Viste cómo se siente eso? Se siente como que se quema tu nariz y tu garganta, ¿no? Ahora, lo que acá Jonás está diciendo con estas palabras en el hebreo tienen que ver con esas sensaciones que él está teniendo a la hora de ahogarse. Entonces, acá no solamente hay preocupación por haber muerto en desobediencia, sino hay una angustia por una lente muerta. Y entonces, lo que vos deberías pensar es, por lo que está diciendo acá, lo que ha pasado seguramente es esto, y más adelante se va a corroborar. La experiencia de Jonás nos muestra de que la escena no fue así. Es linda la imagen, ¿no? Es representativa, pero no es real. O sea, Jonás no fue tirado al agua y el pez estaba esperando ahí haciéndose agua a la boca para comérselo.
O sea, lo que está diciendo acá era que Jonás fue arrojado al agua, la tormenta lo fue arrastrando y él pasó un tiempo donde él no veía otra cosa a su alrededor más que agua. Está en una situación realmente desesperante. Imagínate, no sabemos si Jonás sabía nadar o no. Si no sabía nadar, aún más preocupante. Me imagino que tuvo una lección rápida para aprender en ese momento, pero él se entrega a estar en ese momento y él está ahí viendo que en cualquier momento la hipotermia, el ardor de la sal en su garganta, en su nariz, el agua que está entrando en sus pulmones, la sensación de que ya no tiene más fuerza, que está siendo desahuciado, entra ahí en esta angustia, ¿no? Y esto es lo que el Señor está haciendo, el Señor lo echa a lo más profundo. Es interesante porque para este momento Jonás no está pensando que los que lo tiraron al agua fueron los marineros. Jonás está pensando que el que lo tiró al agua fue Dios. Claro, acordate de la escena, ¿no? Los marineros estaban convertidos y ahora ven a Jonás como su profeta. Y este profeta les dice, tienen que tirarme al agua, esa es la única forma de que las aguas se aquieten. Y los marineros empiezan, no, tú eres el profeta de Dios, no podemos hacer esto. Y empiezan a trabajar arduamente para poder llevar la nave a tierra. Pero en la medida que más hacían eso, el mar más violentamente actuaba en contra de ellos. Y entonces ellos lucharon hasta que dijeron, esto no lo vamos a poder parar de ninguna otra forma. Y entonces están conscientes de que Dios está en control, están conscientes de que el profeta está diciendo la verdad. Si no se arroja al agua, entonces no se va a aquietar. Y entonces ellos piden perdón a Dios por esto que van a hacer, temen a Dios y lo arrojan al agua. Y cuando Jonás está ahí a punto de ahogarse, cuando él está con todas estas sensaciones corporales dolorosas y angustiantes, él dice, fuiste tú. Fuiste tú. Él me arrojó, no fue otra persona. Cuando yo pensé y había tenido la satisfacción, ¿te imaginas Jonás pensando el placer de subir a la embarcación y decir, menos mal que tenía la plata para subirme, menos mal que no voy a tener que predicarle a los ninivitas, no le voy a tener que ver la cara a esos paganos escuchando el mensaje de Dios, no voy a tener que pisar su tierra? Y de repente pensar, lo logré, listo, ya está, me escapé de lo que Dios tenía para mí. Y de repente, en la humillación, reconocer que Dios lo había encontrado y que Dios lo había arrojado. Fuiste tú el que me arrojaste, el que me echaste a lo profundo de los mares. La palabra me rodeó la corriente tiene que ver con la idea de que Jonás ve que su cuerpo está yendo de un lado para otro, el mar lo está moviendo, o sea, Dios lo está sacudiendo con el mar. Entonces, Jonás, ¿querés ocultarte? ¿Querés irte a Tarsis? ¿Querés meterte en el fondo de la embarcación? Dios te va a meter en el fondo del mar. Dios te va a meter en el fondo del mar. Entonces ahí está no solo la preocupación, sino también la angustia de una muerte física. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto es una situación un tanto difícil, ¿no? Porque hay momentos, y creo que esto es algo con lo que nosotros lidiamos, todos nosotros. Nos gusta tener el control, ¿cierto? Nos gusta tener el control. Preguntamos, nos sentimos seguros cuando estamos en control. Estás entrando a un trabajo nuevo y no te gustan las entrevistas porque sabes que estás entrando en un ambiente donde no tenés el control. O tenés que pararte enfrente de un púlpito y no querés hacerlo porque no tenés el control. Te gusta tener el control, te gusta estar atrincherado. Nos gusta estar atrincherado. Nos gusta manejarnos en ámbitos donde nos sentimos seguros, ¿cierto? Y a veces Dios te toma y te arroja a lugares donde no quieres que te arroje. Y acá va a empezar a hacer esto, ¿no? A mostrarle a Jonás de que él no tiene para nada el control. Ni siquiera tiene el control para poder nadar hacia la orilla, porque dice que las olas lo hacían girar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en la playa, no hay una cosa más imponente que el mar. Vas corriendo hacia el mar y esa sensación de que no tenés el control ni la fuerza y por momentos sentís temor. Es lindo el mar, me encanta el mar, pero le tengo respeto al mar, ¿no? El mar te muestra que vos no tenés el control y entonces Jonás tiene que entender una cosa. Yo tengo un designio para vos. Yo tengo un destino para vos. Yo tengo un propósito para vos. Vos no tenés el control. Acompáñame a otro texto de las Escrituras. Jeremías, capítulo 1. Versículo 5.
Jeremías 1:5. Esta es la experiencia de otro profeta. Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Te das cuenta? Es tonto. Es tonto escapar. Es tonto huir. Es tonto pensar de que aunque vos te persuadas de toda esa construcción y toda esa sarta de mentiras que metemos en nuestra mente por causa del pecado, cambie la realidad de lo que Dios es. No puedes escapar. Es más, Jeremías un día trató de no atender más al llamado porque estaba tan cansado y tan agobiado por todo lo que estaba pasando que él trató de hacerlo. Y Dios no usó un gran pez para traerlo de nuevo. Dios simplemente prendió un fuego en su corazón que él no pudo aguantar. Era un ardor en su pecho. Él dice, yo quise callar, pero hubo algo adentro mío que no me permitió callar. ¿Y sabes qué? Dios usa lo que Él quiera para hacer lo que Él quiera con sus hijos. Y entonces acá está Jonás, y esta es la sensación de un hombre que ha creído en el orgullo de pensar de que puede cambiar el diseño de Dios, el designio de Dios. Y entonces él ahora su cuerpo va de un lado para otro y él no tiene en absoluto el control. Versículo 4. Tenemos que correr un poquito. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Este es un pasaje realmente difícil de interpretar. Es realmente difícil de interpretar. Mira, acá viene la tercera emoción que Jonás va a sentir y es el rechazo por parte de Dios. Él no solamente siente la preocupación, él no solamente siente la angustia por una muerte física, sino él también siente el rechazo de parte de Dios. Mira lo que dice ahí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas naturales que ocurren, aún para el creyente más fiel, es esta sensación de desecho de parte de Dios. Y entre vos más te entregas al pecado, esta idea crece más en la mente de una persona. Entre vos más abrazás el pecado, esto es una reacción natural del pecado. No es verdad. Dios está dispuesto a que si Jonás se arrepiente, Dios lo va a recibir. Pero esta es la sensación que Jonás tiene. ¿Cuál es la sensación que él tiene? Soy desechado. Claro, él se ha entregado a la desobediencia, él ha construido una forma errada de pensar. Y lo natural de eso es pensar, Dios ya no me acepta, Dios ya no me reprueba, Dios ya no me puede tomar como su hijo, no me va a tomar como su profeta, mi efectividad como hijo ya se acabó. Pero todo esto que estamos leyendo acá tenés que entenderlo a la luz de un hombre que sabe que su muerte está por ocurrir y que está ocurriendo por causa de la desobediencia. Él no está listo para la muerte. Él no está listo para la muerte. Aún para el cristiano más fiel, la muerte es un momento muy crítico y muy difícil. Hemos hablado mucho acerca de la espiritualidad de los puritanos, ¿no? Leemos sus libros, sus escritos y nos sentimos tan lejos de ellos. Pero aún para ellos, la muerte era algo muy difícil. No sé si leíste El progreso del peregrino. No he visto la película, sino leído el libro. El libro es muy vívido. Y creo que el momento donde más lloré leyendo ese libro fue cuando leí el capítulo del río de la muerte. Y te lo quiero leer rápidamente. Dice, está escribiendo Juan Bullán esta novela, esta ficción. Dice, además vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte, pero no había puente para pasarlo. Y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. A la vista de este río los peregrinos se turbaron, pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron, tienen que pasar por el río, si no, no podrán llegar a la puerta, a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Entonces le preguntaron los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes. Dijeron que no, pero que sin embargo no les podían ayudar, pues decían, hallarán el río de mayor o menor profundidad según crean en el rey del país.
Resolvieron pues pasar. Pero entrando Cristiano en el agua, comenzó a hundirse, por lo que exclamó: «Me estoy hundiendo en aguas profundas. Sus ondas me pasan por encima de la cabeza. La corriente me rodea por todos los lados». De repente Esperanza dijo: «Ánimo, hermano mío, toco fondo con los pies y verás que es firme». «Ah, amigo mío, estoy sobrecogido por los dolores de la muerte. Ya no veré la tierra que fluye la leche y la miel». Y con esto Cristiano se encontró en una gran y horrorosa oscuridad, tanto que no podía ver por dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca por la puerta. También perdió la noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dormida por el pánico y que tenía miedo atroz. Así también lo asaltaron los recuerdos inquietantes de los pecados que había cometido antes y desde que había comenzado su peregrinaje. Veía demonios y espíritus malos, según decía. Esperanza, pues, se vio en apuros tratando de mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, de a momentos se hundía y luego salía medio muerto. Esperanza hacía todo lo posible para consolarlo, diciendo: «Hermano, veo la puerta y varones que nos esperan». Cristiano contestaba: «Es a ti a quien esperaba. Has conservado tu esperanza desde el primer momento que te conocí. Ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando, estas aguas, no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que en su bondad has recibido. Y para que te apoyes en el medio de tus aflicciones, cobra ánimo, Jesucristo te salva». Cristiano exclamó: «Oh, vuelvo a verlo y oigo que me dice: cuando pasares por las aguas yo seré contigo, y cuando por los ríos esto no te anegarán». Con esto los dos se animaron. El enemigo se quedó inmóvil como una piedra y muy pronto sus pies tocaron fondo y desde allí en adelante acabaron de pasar sin tener ningún otro problema. Juan Bunyan, que fue un hombre de mucha fe, entendía lo difícil que podía ser la muerte. Y todos nosotros vamos a atravesar la muerte en algún momento. Todos nosotros, temprano o tarde, tenemos el 100% de la probabilidad de un día morir. Y te quiero decir una cosa: espero que tu experiencia no sea la de Jonás, de estar clamando en una angustia agónica porque no estás preparado por causa de tu desobediencia. Sé que a veces pensamos en nuestros pecados pasados, ¿no? Y acá Bunyan pone esto, ¿no? En ese momento de la muerte donde vos quisieras tener todas las garantías de que vas a cerrar los ojos acá y vas a estar en la eternidad, y de repente los pecados de tu vida, los que no has abandonado, los que cometiste en tu peregrinaje, vienen a tu mente para robar esa paz. Y estás ahí en ese momento. Y Jonás está ahí en ese momento. Y Jonás sabe que delante de Dios él está desaprobado. Y está el engaño actuando, ¿no? Entonces él está sintiendo el rechazo de parte de Dios. El rechazo de parte de Dios. Entonces esa es una de las emociones más angustiantes de todas las que él está experimentando. Preocupación, angustia por una muerte lenta, pero rechazo por parte de Dios. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Esta es otra emoción interesante porque acá tiene que ver con que la desesperanza física es igual a la desesperanza espiritual. Él está viviendo una emoción de desesperanza física y emocional y las dos son iguales, las dos son paralelas. Físicamente no puede hacer nada para salir, emocionalmente no puede hacer nada para salir de su estado espiritual. Entonces fíjate lo que dice ahí, dice que estas aguas que están llenando sus pulmones de agua, que le están haciendo doler la laringe, que le están haciendo que sus pulmones se colapsen, que el oxígeno no entre, eso no solamente está afectando su cuerpo, eso ha entrado en su alma y está apagando su alma.
Y entonces ya cuando su alma se ve inundada, como las aguas están inundando sus pulmones, él está diciendo, ya no hay esperanza para mí. Mi alma está en lo más profundo del abismo. Lo más profundo del abismo. Ya no hay más esperanza para mí. Entonces acá tenemos otra emoción más. Tenemos la desesperanza. Tenemos la desesperanza. Y al final, esta es la peor de todas. Mira el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esta es la última emoción, pero la más angustiante de todas. La sensación más angustiante de todas es sentir que estás en el fondo de tu vida espiritual y que hay un cerrojo que nunca se va a abrir, de que no hay esperanza para vos, de que no hay esperanza para una persona que ha desobedecido la voz de Dios. Ahora, no pierdas de vista que todo esto vino por causa de la falta de compasión. Este es el trato que Dios está dispuesto a darle a una persona que no siente compasión por el perdido. Sentís ese cerrojo, ese cepo que nadie puede abrir. Sentís que ese pecado que está en tu corazón no se puede liberar y por lo tanto estás clamando como si estuvieras en el fondo y en el vientre de ese pez, diciendo, Señor, no hay esperanza para mí. Y Jonás entiende la naturaleza del pecado y él ha comprado esta idea y la ha creído y la ha puesto en su mente y ha actuado en función de ella, y ahora lo que él está cosechando de eso es un cerrojo en su alma que no se abre, que no se rompe, que no se quita. Y no hay más esperanza para él. Y llega un punto donde él tiene una certidumbre de perdición. Él está convencido de que va a morir y que la ira de Dios va a venir sobre él por causa de su desobediencia. Y él utiliza esta palabra, el cerrojo de su alma. Estas son las emociones que Jonás está sintiendo y que él las quiere compartir con vos para recordarte una cosa. Esto es todo lo que le espera a una persona que abiertamente desobedece la voluntad del Señor. Dios va a cumplir su propósito, ya lo hemos dicho de forma repetitiva y lo hemos dicho hasta el cansancio. No hay nada que vos puedas hacer para detener el plan de Dios, no hay nada. No hay nada que puedas hacer para detener el plan de Dios. Pero si vos te entregás a la desobediencia, no puedes esperar una vida de satisfacción. Si vos te entregás a una vida donde la voz de Dios y lo que Él demanda de tu vida no te importa y estás dispuesto a construir algo tan falso como el hecho de que vas a poder escapar de Él, lo único que te espera es vacío, es dolor, es angustia, es preocupación. Tengo mucho para hablar de esto, pero tenemos que terminar. Déjame leerte algo que encontré en cuanto a la falsedad del pecado. Si lo encuentro. Esto es un texto de William Plumer, un puritano del siglo XIX. Por recomendación de un hermano empecé a leer un libro acerca del contentamiento. Y claro, lo que Jonás estaba buscando era algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Él estaba pensando, con este pensamiento, puedo huir de la presencia del Señor. Directamente estaba diciendo, puedo huir de la grandeza del Señor. Tengo la facultad para poder escapar de la presencia del Señor, ¿no? Mira lo que dice William Plumer acerca de esto. Dice, ¿y tú buscas para ti grandeza? No las busques. Nuestras necesidades reales no son muchas, pero el ambicioso crea miles de demandas que son difíciles y no imposibles de cumplir. Si el hombre se empeña en gratificar los deseos de una ambición perversa, requerirá más recursos de lo que se puede poseer cualquier mortal para satisfacer la mitad de ellos. Si el sabio no puede llegar a la condición que su muerte desea, procurará sinceramente acomodar su mente a su condición. En cambio, el ambicioso no hará esto.
No se contentará con nada que adquiera porque cada logro expande su horizonte y le ofrece un panorama de otra cosa para codiciar, de modo que va de vanidad en vanidad y por ello desconoce la verdadera paz. ¿Eres ambicioso? Entonces eres tu propio verdugo. Cuando leía esto, ¿sabes en quién pensaba? En Jonás. Jonás fue su propio verdugo. Jonás fue su propio verdugo. El camino de la gracia estaba dispuesto para él. El camino de la efectividad estaba abierto para él. El ver la mano poderosa de Dios salvando a los ninivitas estaba abierto para él. El vivir una vida de compasión estaba abierta para él. El vivir una vida libre de ambiciones y de prejuicios estaba abierta para él. Pero él decidió construir mentiras en su mente. Y cuando hizo eso y las creyó y se entregó a ellas, ¿sabes qué hizo? Él mismo se convirtió en su propio verdugo. Él mismo se convirtió en su propio verdugo. Entonces estas son las emociones que Jonás está sintiendo. Preocupación, angustia, rechazo de parte de Dios, desesperanza y finalmente una certeza de que está perdido, de que tiene un cerrojo en su alma, de que nadie lo puede librar. Pero llega un pero en todo esto. Y te digo, no lo merece. Para nada lo merece. Porque más adelante el Señor le va a decir a Jonás, no tuviste ni siquiera misericordia del hecho de pensar de que yo voy a destruir en una ciudad donde hay niños. Donde hay niños que no pueden distinguir su mano derecha de la mano izquierda. Y eso no te movió a compasión. Este es un hombre miserable, este es un hombre cruel, este es un hombre egoísta, este es un hombre que está pensando solamente en él y en sus prejuicios y en sus preferencias. Él no merece absolutamente nada de esto, pero la gracia de Dios es tan abundante que cuando decimos en esa canción, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor, pienso en este pasaje y lee lo que dice el versículo 7. El versículo 6. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando sentía que mi alma, mi corazón tenía un cerrojo que nadie podía abrir, el Señor actúa con gracia y misericordia y hace algo que ni siquiera Jonás puede hacer. Rompe ese cerrojo. Tan grande es el poder de Dios, tan grande es la misericordia de Dios, tan abundante es la bondad de Dios que este hombre putrefacto y egoísta encuentra la gracia de Dios abriendo el cerrojo que nadie podría abrir. Y entonces ahí él dice, pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y ese Dios falso que él había creado, que pensaba que él podía huir de él, lo destruye por completo y renueva sus votos con el Señor. Y dice, Jehová Dios mío. El Dios que rompe el cerrojo ahora se vuelve en su Dios. Y de nuevo él puede recuperar su doctrina, él puede recuperar la verdad en su mente. Pero quiero decirte una cosa, para que esto ocurra tuvo que haber una convicción de dolor en su alma. Y Dios tuvo que arrastrarlo a las partes más profundas para que él entendiera su situación. ¿Te das cuenta cuán arraigado está el pecado en nuestros corazones? ¿Te das cuenta cuán arraigado está el pecado en el corazón del hombre, que Dios tiene que llevar a un hombre a todas estas experiencias, someterlo a todo este dolor, ponerlo en este grado de angustia para que estando ahí él pueda decir, Jehová Dios mío, Jehová Dios mío, Jehová Dios mío? Solamente una persona que experimenta el dolor real puede llegar a la salvación real. Ya lo hemos estudiado ese pasaje ahí en 2 Corintios capítulo 7, cuando Pablo le dice a los corintios, no me alegro de que los haya contristado, sino me alegro de que hayan sido contristados según Dios, porque el arrepentimiento que es según el mundo conlleva ¿qué? A la muerte, pero el dolor que es según Dios a la vida para salvación. Y entonces este es el dolor que Jonás está experimentando. La angustia, la preocupación, la desesperanza, la convicción de perdición, el dolor físico se convierte ahora en la puerta a su restauración.
se convierte ahora en la puerta a encontrar la gracia de Dios. Y este es un pero glorioso, ¿no? Y entonces acá vienen las convicciones. Vamos a salir de las emociones para entrar en las convicciones. Y la primera convicción es que el dolor no es un problema, es una bendición. En mi sepultura me has hallado, en mi sepultura te convertiste de nuevo en mi Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Te digo una cosa, hay momentos donde nosotros hacemos lo mismo que Jonás. Compramos la mentira del pecado, la ponemos en nuestra mente. Puedo yo solo, yo tengo razón. Esta es mi vida, este es mi destino, estas son mis decisiones, estas son mis resoluciones. Pero a veces Dios tiene que traer el dolor a tu vida porque de otra manera vos no podrías recordar quién es Dios. Y entonces ahí en esa angustia Jonás experimenta eso. Dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Mi oración llegó hasta su santo templo. En el versículo 4 te das cuenta el contraste que hay, ¿no? Porque en el versículo 4 está diciendo que él no va a volver a ver el templo. El templo, él está pensando en el templo de Salomón. Recuerden que él está en la época de Jeroboam y el templo era un lugar de comunión con Dios, lo hablamos hoy en la escuela dominical. Él no tenía la esperanza de volver a estar ahí, él no tenía la esperanza de volver a tener una comunión íntima y real, genuina con Dios. Él pensaba que no había más esperanza para su alma, no había más esperanza para su comunión, no hay más posibilidad de que yo vuelva a pisar el templo de Jehová, no hay posibilidad, no hay esperanza para mí. Pero en el versículo 7 el dolor ha traído un efecto que ha sido una bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Que este hombre que tenía esta certeza de muerte, ahora piensa, hay esperanza para mí y voy a volver a estar en comunión con Dios. Otra de las resoluciones que ahora Jonás va a tomar, mira lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen su vanidad ilusoria, su misericordia abandona. Esto es una resolución de parte de Jonás. La palabra vanidad ilusoria es vapor hueco, ¿sí? Es como, viste que a veces para hacer suspenso se utiliza el humo, ponen humo en un lugar y vos estás esperando de que va a salir algo bueno de ahí detrás. Cuando salga el vapor va a venir lo que vos esperás. Quizás lo que Jonás estaba buscando cuando se quería ir a Tarsis era una vida tranquila, ¿no? Creo que uno de los ídolos más grandes que hay en el corazón de los creyentes es una vida tranquila. Es vivir una vida sin demandas y sin preocupaciones, sin un precio alto que pagar. La tranquilidad es un ídolo muy grande en el corazón de muchos de nosotros. Pero ¿sabes qué? La tranquilidad es esto. Son vanidades ilusorias, es humo. Trata de agarrarlo, trata de guardarlo. Trata de meterlo en un banco para que te rinda creces. Es ilusorio. Es tonto. A Tarsis vas a ir. A lo más profundo del mar te voy a llevar. Al dolor más angustiante te voy a exponer. Para que te acuerdes de quién soy yo. Y entonces acá viene la convicción de Jonás. Entregarme a las vanidades ilusorias es abandonar su misericordia. Y ahora Jonás se da cuenta de que él necesita de Dios tanto como los niñitas necesitan la misericordia, ¿no? Y entonces él está ahí, ¿no? Y esta es otra de las resoluciones de él. Y mira la última resolución. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Te das cuenta? Qué tremenda afirmación. Él claramente ha tomado una resolución de obediencia. Él ha cambiado el patrón. Él ha cambiado su mente. Él ya está convencido. ¿Quién es Dios? No puedo contrariar los planes de Dios, no puedo contrariar los designios de Dios. Si Dios quiere salvar a los ninivitas, de Él es la salvación. A Él le pertenece, no a mí. A Él le pertenece, no a mí. ¿Por qué he de callar? ¿Por qué me voy a quedar acá? ¿Por qué me voy a ir a una ciudad cómoda para huir de la presencia y de la voluntad del Señor? ¿Por qué lo voy a hacer si la salvación es del Señor?
Por esa razón Pablo dijo, todo lo sufro por causa de los escogidos de Dios. Todo lo sufro por causa de los escogidos de Dios. Y entonces acá hay una resolución. Tengo que entregar mi vida a la obediencia. Esta es una nueva convicción. No puedo escapar del plan de Dios para mi vida. Pagaré lo que prometí. Yo voy a alabar y ofreceré sacrificios. Mira, quiero decirte una cosa para el final de esto. Estamos en el mes misionero y no quiero perder de vista cuál es la intención del autor. La intención del autor es poder proporcionarle a la nación de Israel un modelo claro de arrepentimiento. Un modelo claro de arrepentimiento por causa de la crueldad. Un modelo de arrepentimiento porque el pueblo de Dios se ha entregado a una vida llena, o vacía, mejor dicho, de compasión, llena de crueldad. Y te digo una cosa, si tu corazón no te duele porque se está yendo el mundo perdido, si nuestro corazón no está latiendo a la par del corazón de Dios, que está derramándose en lágrimas, entonces vos y yo tenemos que vivir esta experiencia de dolor. Déjame leerte un último pasaje para cerrar este sermón. Romanos capítulo 9. Creo que no hay ninguna persona en todo el Nuevo Testamento que entienda con mayor claridad, o creo que no había una persona en el planeta Tierra, después del Señor Jesucristo, que entienda con mayor claridad la doctrina de la salvación. No creo que haya una persona más sabida y entendida acerca de la doctrina de la salvación más que Pablo. Pablo sabe el valor de la salvación. Pero mira lo que va a decir este hombre. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Escuchás lo que está diciendo Pablo acá? Está inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es una exageración, esto es literal. No hay un hombre que entienda más la doctrina de la salvación que Pablo. No hay ningún otro hombre. Él entiende la profundidad, la riqueza, las bendiciones que tiene en los lugares celestiales. Y entonces acá está Pablo sentándose con Dios en oración y le está diciendo esto: Dios, estoy dispuesto a hacer un negocio con vos. Estoy dispuesto a sentarme a la mesa de negociación con vos y esta es mi oferta. Estoy dispuesto a perder mi salvación. Estoy dispuesto a ser arrojado al infierno. Estoy dispuesto a ser anatema si salvas al pueblo de Israel. Si salvas a mis parientes según la carne. ¿Sabes una cosa? Pablo no era diferente a Jonás. Pablo no quería la conversión de los gentiles. Él era israelita. Pablo no era un hombre que deseaba que Dios tomara el control de su vida. Él tenía el control de su vida. Y un día se encuentra con el Señor en el camino a Damasco y Dios hace una obra en su corazón. Y ahora ese hombre que estaba también igual que Jonás atrincherado en una religión hueca, nos está diciendo acá en el capítulo 9 que él tiene tristeza continua. Fíjate lo que dice ahí: no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿Por qué? Porque hay hermanos míos que se están yendo al infierno. Yo te hago una pregunta y yo me hago una pregunta. A la luz de lo que estudiamos acá, a la luz del deseo de Dios de querer salvar al mundo perdido, a la luz de la realidad de una religión atrincherada y vacía y hueca, podemos ver las marcas del arrepentimiento en nuestra vida, diciendo y estando dispuestos a sentarnos a la mesa con Dios y decirle: Señor, mándame al infierno, pero salva al mundo que se pierde. La salvación es de Jehová. Voy a hacer mis votos, voy a cumplir mis sacrificios, voy a cumplir lo que he prometido. Déjame hacerte esta pregunta: ¿hay continuo dolor y tristeza en tu corazón por el mundo que se pierde? Me pregunto a mí mismo.
Y me veo tan lejos de estas realidades espirituales que lo que necesito es vivir la experiencia del capítulo 2 de Jonás y decir, Señor, trae dolor a mi vida para que entienda que estoy lejos de la compasión, que me he entregado a la crueldad, que necesito ponerlo en mi plan de batalla, que necesito, Señor, arrepentirme de esto, que esto es aborrecible delante de ti, que estás dispuesto a mandar a este hombre a lo más profundo del dolor para que se arrepienta de este pecado grave. La crueldad es un pecado grave. La falta de compasión es un pecado grave. Basta de pensar en nuestras preferencias, en nuestra ropa, en nuestras posesiones, en nuestra seguridad económica, en nuestra tranquilidad. Basta de pensar en esto. Llenemos e inundemos nuestro corazón de compasión por el perdido. La salvación es de Jehová. Oramos.